Es miércoles, día de reflexionar acerca de San José en este año de San José que ha proclamado el Papa Francisco, y vamos a continuar como hemos venido haciendo, siguiendo las reflexiones que nos dejó el Papa San Juan Pablo II en su exhortación apostólica Redemptoris Custos, el custodio del Redentor. La vez anterior leíamos el apartado en el que el Papa reflexiona acerca de San José y la huida a Egipto. Vamos a continuar con el episodio en el que Jesús se pierde y es hallado en el templo. Esto, por supuesto, en torno a San José. Esto fue lo que escribió San Juan Pablo II. Desde el momento de la Anunciación, José, junto con María, se encontró en cierto sentido en la intimidad del misterio escondido desde siglos en Dios, y que se encarnó. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, dice el Evangelio según San Juan. Él habitó entre los hombres y el ámbito de su morada fue la sagrada familia de Nazaret, una de tantas familias de esta aldea de Galilea, una de tantas familias de Israel. Allí Jesús crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Los evangelios compendian en pocas palabras el largo periodo de la vida oculta durante el cual Jesús se preparaba a su misión mesiánica. Un solo episodio se sustrae a este ocultamiento, que es descrito en el Evangelio de Lucas, la Pascua de Jerusalén, cuando Jesús tenía 12 años. Jesús participó en esta fiesta como joven peregrino junto con María y José. Y he aquí que pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pasado un día se dieron cuenta e iniciaron la búsqueda entre los parientes y conocidos. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. María le pregunta: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando». La respuesta de Jesús fue tal que ellos no comprendieron. Él les había dicho: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que yo debía ocuparme de las cosas de mi padre?». Esta respuesta la oyó José, a quien María se había referido poco antes llamándole tu padre. Y así es lo que se decía y pensaba. Jesús era, según se creía, hijo de José, dice el Evangelio según San Lucas. No obstante, la respuesta de Jesús en el templo habría reafirmado en la conciencia del presunto padre lo que éste había oído una noche 12 años antes. José, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ya desde entonces él sabía que era depositario del misterio de Dios, y Jesús en el templo evocó exactamente este misterio. Debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Bien, esta es la reflexión del Papa San Juan Pablo II. Y sabes que algo que me llama la atención es que después de no sé cuántas veces haber leído este pasaje, incluso después de no sé cuántas veces de haberlo analizado, apenas me estoy dando cuenta de un detalle que para nada resulta ocioso: la contraposición deliberada entre la paternidad de José y la paternidad de Dios. El diálogo que surge del reclamo de la Virgen es a partir de la Virgen, son palabras de la Virgen. Además, siendo que el Evangelio de la Infancia lucano es más mariano que josefino, porque el Evangelio de la Infancia josefino es el de San Mateo, por estar pensando en María, nos quedamos en ese diálogo que tiene Jesús con ella, con María. Pero este detalle es importante. María menciona al Padre de Jesús así, o sea, María, sabiendo que Jesús era hijo de Dios, sabiendo María que había sido engendrado en su seno, no por participación de José, sino por obra del Espíritu Santo, ella en su corazón consideraba a su esposo José como el padre del niño. Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Pero Jesús es contundente. ¿Que no sabías que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? ¿De mi Padre verdadero?
de mi Padre con P mayúscula, de mi Padre que está en los cielos. Y como dice el Papa aquí, esa respuesta la oyó José. ¿Qué habrá sentido José en su corazón? Primero, ciertamente que alivio, ¿no? Después de tenerlo perdido por 3 días, seguramente que alivio, pero estas palabras de Jesús pues lo confrontan de alguna forma con su realidad. Lo amo como mi hijo, lo he criado como mi hijo, lo seguiré alimentando y formando como mi hijo, pero en realidad es hijo de su Padre que está en el cielo, tal como me anunció el ángel hace 12 años. ¿Quién sabe a través de cuántas otras cosas que no están referidas en los evangelios José fue poco a poco dándose cuenta de realmente quién era Jesús y su misión y su papel? No la tenía nada fácil realmente José. Como padre varón, formar como varón al Hijo de Dios encarnado, una tarea titánica que se le encomendó a uno y solamente a uno, a San José. La razón por la que también este año lo está dedicando el Papa a San José, precisamente para de alguna forma rescatar su grandeza, como que de alguna forma José muchas veces se queda en el olvido. Pero a lo largo de este año de San José nos hemos dado cuenta de toda la riqueza que realmente podemos extraer de los escasos textos del Evangelio que hablan acerca de José, maravillarnos y pues saber cada vez más acerca de él. ¿Cómo es que se les pudo perder? ¿Qué no es eso de padres irresponsables? Bueno, lo que pasa es que esas peregrinaciones a la Pascua eran obligatorias, pero no eran obligatorias para todos los judíos. Era obligatoria para los judíos que vivían a cierta distancia de Jerusalén y Nazaret entraba en esa distancia, de manera que para la Sagrada Familia sí era obligatorio. Como viajaban en Pascua, no viajaban solos, era una travesía de días, entonces lógicamente viajaban en peregrinación. Es mejor viajar todos en grupo, protegerse, cuidarse, ayudarse, que cada quien por su lado, ¿verdad? Entonces viajaban en grupo, viajaban en peregrinación. Y lo que se acostumbraba es que pues las niñas y las mujeres primero. ¿Por qué? Porque los niños y las mujeres caminan más lento. Entonces era común que saliera un grupo de mujeres con niños y más adelante siguieran los hombres y así se fueran alcanzando en el camino. Entonces es fácil suponer que de regreso María se adelantara como tenía acostumbrado, José avanzara después con el resto de los hombres. José pensara que Jesús iba con María, como por muchos años sucedió. María, al no ver a Jesús, pensando que ya estaba grande, ya tenía 12 años, pues al haber pensado viene con los hombres. Y al llegar allá, oh sorpresa, pues que aquí no está María. ¿Y Jesús? Pues que no venía contigo. Así debió empezar todo cuando la Virgen vio a José llegar. La pregunta debió ser, ¿y Jesús, José? Y la pregunta, en respuesta de José, debió por fuerza ser, ¿pues qué no venía contigo? Y a partir de ahí imagínate la angustia, si eres padre o madre y se te ha perdido un hijo, aunque sea 5 minutos. No sé si te ha pasado que un día llegas a recogerlos tarde al colegio y ya no están en la entrada y entras al patio de la escuela y no están en el patio de la escuela y no sabes a dónde ir y el corazón empieza inmediatamente a acelerarse a todo lo que da de la angustia hasta que encuentras a tu hijo. Pues imagínate 3 días ahí perdido el niño y de alguna forma a los 3 días reaparece. Así como después cuando esté muerto, a los 3 días resucitará y precisamente ahí en Jerusalén. Es interesante también notar que con este episodio se cierra el Evangelio de la Infancia de Lucas y la culminación del Evangelio de la Infancia, así como la culminación del Evangelio total, según San Lucas, tendrán como ubicación la ciudad santa de Jerusalén. Esto también es deliberado por parte de Lucas. Lucas desarrolla toda su teología a través del Evangelio, poniendo como destino, porque él lo desarrolla como un largo viaje. El Evangelio de Lucas es un evangelio de viajes que terminan precisamente en Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad donde se lleva a cabo el misterio de la redención. Por eso para Lucas es muy relevante el hecho de que 2 discípulos, decepcionados después de la crucifixión,
vayan a Emaús, donde lo que importa no es que van a Emaús, lo que importa es que están abandonando Jerusalén. Es decir, van de regreso a la vida mundana y ordinaria, y por decepción además. Porque realmente el destino final es Jerusalén, y todos los que con Jesús asciendan hacia Jerusalén serán capaces de ser partícipes de los misterios de redención. La próxima semana continuaremos con estas reflexiones que nos dejó San Juan Pablo II en su Redemptoris Custos, y nos ocuparemos de el mantenimiento y la educación de Jesús en Nazaret. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.